Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Vídeo número 4 de la serie Alien Interview. El informe entregado por Matilda O'Donnell, una enfermera de 22 años, en 1947 en el accidente de Roswell, cuando un platillo volante interceptado por un rayo de una tormenta cayó en Nuevo México, en Roswell. Fue rescatado una entidad, ni siquiera biológica, sino sintética, un robot, un humanoide, con vida. Su nombre probablemente femenino, porque era asexual, no tenía órganos genitales, no tenía proceso digestivo, no tenía proceso hormonal, era un muñeco. Y este ser era el instrumento de un espíritu superior. Era el brazo operativo, eran sus ojos, era su corazón, porque transmitía emociones y sentimientos. Todo una raza, una entidad que probablemente esté a la altura o quizá más de la complejidad de un ser humano. Él se comunica solo con Matilda, no quiere saber absolutamente nada del grupo de oficiales, investigadores, especialistas que se ponen en torno a él en una ventana oscura para observarle y sacar toda la información posible. Matilda, cuando tiene 83 años, deja Montana, donde vivía, con su esposo y se va a Irlanda. A Irlanda a morir. Ella dice que va a buscar una eutanasia leve para enfrentar el paso al más allá, porque su cuerpo ya no le vale, ya ha hecho su experiencia de vida. Y esa documentación que ella se llevó de aquella entrevista, la entrega y sale este libro, Alien Interview. Vamos ahora con el número 4. Os recomiendo que veáis los 3 anteriores y igual perdéis un poco el hilo. Él sigue hablando de ética, de filosofía, de la filosofía y la ética básica o elemental que tiene el dominio, el sitio donde, el grupo donde él o al que él pertenece. El gobierno del viejo imperio, antes de ser suplantado por el dominio, se componía de seres que poseían una inteligencia muy cobarde, similar a la de las potencias del eje durante su reciente guerra mundial. Estos seres manifiestan precisamente el mismo comportamiento que el gobierno galáctico que los exilió a prisión eterna en la Tierra. Ellos son un recordatorio terrible de la antigua máxima que dice que un es-ser a menudo manifiesta el tratamiento que ha recibido de los demás. La bondad fomenta la bondad, la crueldad engendra crueldad. Uno debe ser capaz y estar dispuesto a usar la fuerza, templado por la inteligencia, para evitar daños a los inocentes. Sin embargo, la comprensión extraordinaria, la autodisciplina y el valor son necesarios para prevenir eficazmente la brutalidad, sin dejarse dominar por la malicia que motivó la brutalidad. Solo un gobierno demoníaco y egoísta emplearía una lógica o ciencia que conciba como solución definitiva a un problema el asesinar y borrar permanentemente la memoria de los artistas, genios, gerentes calificados e inventores de toda una galaxia para luego arrojarlos a una cárcel planetaria junto a los opositores políticos, asesinos, ladrones, pervertidos y discapacitados. Él continúa hablando a Matilda y le dice que ellos entregaron un compendio, una filosofía, hace 8.200 años a los hindúes, a la gente que vivía en el Himalaya, sobre los Vedas, sobre la filosofía que ellos entendían que era la más apropiada y la más elevada, la filosofía de la compasión. Y uno de sus capitanes, uno jefe del dominio, una persona o una entidad, ellos vamos a hablar de entidad porque ellos les llaman espíritus, es seres o espíritus, tomó cuerpo, encarnó como Vishnu. Y como Vishnu, uno de los dioses principales de la filosofía hinduista, el dios creador, el dios de la compasión, pero también el dios, de alguna u otra manera, el que defiende del viejo imperio
a el dominio, interviene directamente por el programa que interpreta de expansión y de conquista del dominio sobre esta latitud de la galaxia. En los primeros tiempos, los seres enviados a la prisión tierra vivieron en la India. Gradualmente se esparcieron a Mesopotamia, Egipto, Mesoamérica, Acaya, Grecia, Roma, la Europa medieval y el Nuevo Mundo. Eran hipnóticamente comandados para seguir un modelo de civilización dada por los operadores de la prisión del viejo imperio. Este es un mecanismo eficaz para disimular el tiempo real y la ubicación de los seres encarcelados en la Tierra. Las lenguas, costumbres y cultura de cada falsa civilización tiene por objetivo reforzar la amnesia, porque no le recuerdan al ser en la Tierra los planetas originales del viejo imperio desde donde fueron deportados. Cuando la fuerza del dominio trajo los himnos védicos a la región del Himalaya hace 8.200 años, algunas sociedades humanas ya existían. El pueblo ario invadió y conquistó la India, llevando los himnos védicos a la zona. Los Vedas fueron aprendidos por ellos, memorizados y transmitidos verbalmente por 7.000 años antes de ser volcados en su forma escrita. Durante ese lapso de tiempo, uno de los oficiales de la fuerza expedicionaria del dominio se encarnó en la tierra como Vishnu. Vishnu fue descrito muchas veces en el Rig Veda y sigue siendo considerado como un dios por los hindúes. Vishnu luchó en las guerras religiosas contra las fuerzas del viejo imperio. Es muy hábil y agresivo ser, y un oficial muy eficaz que desde entonces ha sido reasignado a otras tareas. Una orden sacerdotal o guardias de la prisión eran utilizados para reforzar la idea de que un individuo es solo un cuerpo biológico en vez de un ser inmortal espiritual. El individuo no tiene identidad. Los individuos no tienen vidas pasadas. El individuo no tiene poder. Solo los dioses tienen el poder. Y a su vez, los dioses son una invención de los sacerdotes que interceden entre hombres y dioses que ellos sirven. Los hombres fueron esclavos de los dictados de los sacerdotes que amenazaban con el castigo espiritual eterno si los hombres no les obedecían. El dominio trata de liberarnos de todo eso. Él dice que somos espíritus inmortales y que si nosotros supiésemos encontrar la vía del recuerdo de nuestra identidad, anulando esos campos de fuerza electromagnética que impone el viejo imperio y que nos atonta, que nos hipnotiza, seríamos felices. En un momento determinado habla de Akenatón y de Moisés. Y Akenatón dice que era un ser vanidoso, con una gran necesidad de gloria personal, y no interpreta bien el mensaje que le es dado, la ley del uno. ¿Os acordáis que hace poco hicimos un vídeo sobre las canalizaciones o contactos que tuvo Carla Rueckert? Y hablaba de Ra. Ese Ra decía que ellos entregaron a Akenatón la información de la ley del uno, cómo nos podemos integrar en una especie de espíritu universal con identidad propia. Eso mismo lo dice pero lo dice con un matiz. Dice que Akenatón no entendió nada, que su obsesión por ser grande, por ser vanidoso, por su necesidad de gloria, distorsionó el mensaje. Los sacerdotes de Amón, que eran los que servían al viejo imperio, mataron a Akenatón. Aquí lo revela él, es curioso, además da los nombres de los sacerdotes que lo hicieron. Y Moisés, que habría vivido con el padre de Akenatón, es decir, en la corte de Amenofis III, coge un montón de gente, los esclavos egipcios, como dice la Biblia, se los lleva a Palestina. Con esa especie de idea de la ley del uno que dijimos en su día, o el programa que le da el dominio para identificar la libertad del ser humano. Pero en un momento determinado, en el Sinaí, aparece una entidad del viejo imperio y les vuelve a someter a todo ese pueblo a la esclavitud de adorar a un solo Dios, a Jehová,
Ya no importa el hombre no tiene dignidad. Tú no vales nada, solo vale Dios. Y tienes que acercarte a Dios. Y para acercarte a Dios necesitas una casta sacerdotal programada para engañar, manipular e instrumentalizar al hombre. Como resultado, el concepto de una sola deidad monoteísta surgió y fue promovido por muchos autodenominados profetas, como el líder de los esclavos judíos, Moisés, que creció en la casa del faraón Amenhotep III, en la que vivía también su hijo Akenatón, con su esposa Nefertiti y su hijo Tutankamón. El intento de enseñarle a ciertos seres de la tierra la verdad de que ellos mismos son seres formó parte de un plan para derrocar a la ficticia, metafórica y antropomórfica panoplia de dioses creados por el misterioso culto del viejo imperio llamado los hermanos de la serpiente, y conocido en Egipto como los sacerdotes de Amón. Eran una muy antigua sociedad secreta dentro del viejo imperio. El faraón Akenatón no era muy inteligente y estaba fuertemente influenciado por su ambición personal de autoglorificación. Él fue el que alteró el concepto del ser individual espiritual e incorporó el concepto del dios Sol Atón. Su miserable existencia terminó pronto. Fue asesinado por Maya y Parenefer, dos de los sacerdotes de Amón o Amén, que los cristianos siguen repitiendo, y que representaban los intereses de las fuerzas del viejo imperio. La idea del Dios único fue perpetuada por el líder hebreo Moisés mientras se encontraba en Egipto. Él salió de Egipto con su pueblo adoptivo, los esclavos judíos. Mientras estaban cruzando el desierto, Moisés fue interceptado por un agente del viejo imperio cerca del monte Sinaí y fue inducido a creer que este agente era el Dios único, a través de órdenes hipnóticas, así como por medio de trucos técnicos y estéticos utilizados comúnmente por el viejo imperio para atrapar seres. A partir de entonces, los esclavos judíos, que confiaron en la palabra de Moisés implícitamente, han adorado a un solo Dios que ellos llaman Jehová. Este agente del viejo imperio contactó a Moisés en la cima de una montaña del desierto y le entregó los 10 mandamientos hipnóticos. Estos mandamientos están muy enérgicamente redactados y obligan a un ser a la sumisión absoluta a la voluntad del operador. Estos comandos hipnóticos siguen vigentes e influencian los patrones de pensamiento de millones de seres miles de años más tarde. Los himnos védicos son la filosofía que entregó el dominio a los seres humanos, y a partir de esos himnos, de esa filosofía de revelación del dominio, se crearon todas las religiones. Ellos fueron los primeros que entregaron los códigos éticos y morales por los que debía, regirse el ser humano. Pero el viejo imperio estaba al acecho y siempre imponía, a cada esfuerzo que el dominio hace de intentar liberar al hombre de su esclavitud psicológica, mental y espiritual, aparece el dominio sometiéndonos como esclavos a un Dios único, a un Dios vengador. Tú no vales nada, como he dicho antes, según la filosofía del gran imperio. Tú eres un pecador, una persona que tiene que experimentar y evolucionar, pero para él y el dominio tú eres un ser espiritual que debe y puede ocupar su sitio en el contexto universal. Los himnos védicos fueron la filosofía que ellos entregaron, una filosofía de amor y de libertad, de compasión. En última instancia, los himnos védicos se convirtieron en la fuente de casi todas las religiones occidentales y fueron la fuente filosófica de las ideas comunes a Buda, Lao Tzu, Zoroastro y otros filósofos. Las influencias civilizadoras de estas filosofías eventualmente sustituyeron la idolatría brutal de las religiones del viejo imperio y fueron la verdadera génesis de bondad y compasión. Hace un rato me has preguntado por qué el dominio y otras civilizaciones del espacio no aterrizan en la Tierra o hacen conocer su presencia. ¿Aterrizar en la Tierra? ¿Crees que estamos locos o queremos volvernos locos? Se necesita ser un
es ser muy valiente para bajar a través de la atmósfera de la Tierra y aterrizar, porque este es un planeta prisión con una población psicótica muy descontrolada. Ningún ser es totalmente inmune a los riesgos de quedar atrapado. Nosotros pensamos, aceptamos, porque no tenemos otra opción, es decir, no hemos visitado ningún otro planeta fuera de la Tierra, que nuestro planeta, que nuestra esfera, es la más bella del universo, es nuestra casa. Sin embargo, para las entidades del dominio, para los seres espirituales, la Tierra es una prisión, es una cárcel y no se debe o no se puede habitar con las condiciones necesarias de dignidad que merece un espíritu. Por eso ellos no tienen mucho interés en la Tierra, solamente la utilizan de trampolín para el centro de la galaxia. Y él da una serie de puntos de reflexión por qué no les gusta la Tierra, o por qué no es la Tierra un sitio especialmente, digamos, aceptable o deseado por ellos, porque no reúne las condiciones de dignidad que requieren sus personalidades o sus espíritus. 1. Las masas continentales terrestres están flotando en un mar de lava fundida que está bajo la superficie, lo que hace que éstas se agrieten, se desmoronen y estén continuamente trasladándose a la deriva. 2. Debido a la naturaleza líquida del núcleo, el planeta es en gran parte volcánico y está sometido a los terremotos y explosiones volcánicas. 3. Los polos magnéticos del planeta se desplazan radicalmente una vez cada 20.000 años aproximadamente. Esto provoca un mayor o menor grado de devastación, como consecuencia de los maremotos y los cambios climáticos. 4. Tierra está muy distante del centro de la galaxia y de cualquier otra civilización galáctica. Este aislamiento la hace inadecuada para algún uso, excepto como una parada técnica o escala en un viaje intergaláctico. La Luna y los asteroides son mucho más adecuados para este fin debido a que no tienen una gravedad significativa. 5. La Tierra es un planeta de alta fuerza de gravedad, con un pesado suelo metálico y con una atmósfera densa. Esto hace que sea peligroso para la navegación. El hecho de que esté en esta habitación como resultado de un accidente en vuelo, a pesar de la tecnología de mi nave y mi amplia experiencia como piloto, es prueba de estos hechos. 6. Hay aproximadamente 60.000 millones de planetas parecidos a la Tierra, Sol tipo 12 clase 7, solo en la Vía Láctea, por no mencionar las vastas extensiones del dominio y los territorios que tomaremos en el futuro. Es difícil estirar nuestros recursos para algo más que un reconocimiento periódico de la Tierra, especialmente cuando no hay ventajas inmediatas para invertir recursos aquí. 7. En la Tierra, la mayoría de los seres no son conscientes de que son seres o de que existan espíritus de algún tipo. Muchos otros son conscientes de esto, pero casi todos tienen una muy limitada comprensión de sí mismos como seres. Como hemos visto a lo largo de los vídeos anteriores, él recibe información de la base operativa que tienen sus compatriotas en el cinturón de asteroides. Recibe información sobre la historia de la Tierra. Además, esa información la encuadra, la enmarca o la referencia por los libros o con los libros que le es entregado por parte de Matilda y del grupo de investigación de Roswell, y en ese compendio de lo que lee y lo que le van diciendo, empieza a dictar a Matilda una serie de fechas e intervenciones del dominio y del viejo imperio en torno a la Tierra. Habla de la Lemuria, habla de las razas antiguas, habla de las intervenciones que tuvieron en Egipto, en Sumeria, de distintos personajes que han estado aquí en la Tierra y que han venido dirigidos para crear conciencia. Lo que voy a hacer ahora es coger unas cuantas fechas, hay muchísimas,
El capítulo número 7 del libro es larguísimo y por tanto se puede hacer muy largo. Voy a coger lo más significativo de la historia que él cuenta y que puede apoyar o dar algún significado, por lo menos en las causas fundamentales de los movimientos históricos que ha habido en la Tierra. Y empieza hace miles y miles de años. Habla también del combate que hubo entre el viejo imperio y ellos, ese combate para mantener el dominio en este lado de la galaxia y para adentrarse en el universo. La historia es apasionante, pero la historia contada por él puede crear muchas contradicciones o, digamos, puede poner en cuestión lo que nos ha sido enseñado por los libros de texto. Fijaros que cuando hablamos ya de miles de años, tenemos que echar mano de la arqueología, porque no tenemos fuentes escritas desde escasamente de 5 o 6 mil años. Todo lo anterior quizá esté en la memoria del registro acásico o sea transmitido por los antiguos, digamos, iniciados. No se sabe gran cosa. Por eso hay fechas que él habla de situaciones que ocurrieron en el planeta Tierra hace miles de años o en la galaxia, que habrá que aceptarlas como tal, porque no podemos compararlas con ninguna otra fuente. Habla también del eterno combate que existe entre los dos modelos, como antes he dicho, entre el viejo imperio, que ha dominado este lado de la galaxia y que incluso aún derrotado todavía podía tener bases ocultas y operativas que quieren dominar al ser humano. Y el dominio, que son los Anunnaki, que son los buenos, que son los que vienen a ayudar. En alguna parte también de esta historia habla de que las pirámides, que nosotros las tenemos mitificadas, él dice que son monumentos de piedra, que no tienen mucha importancia, que son moles de piedra, que eso comparado con la tecnología, simplemente la que lleva él dentro de su cuerpo no es nada. Y con la tecnología que tienen estas entidades es unas moles de piedra que se han mitificado y que no son más que monumentos creados por el viejo imperio como elemento de adoración. Son tapaderas, son, digamos, historias para desviar nuestra atención y no conectar con nuestro espíritu. Habla también en algunos aspectos y en algunas fechas de la intervención de Jehová, de la intervención de cómo determinados personajes del dominio han encarnado en la Tierra. Para ellos, digamos que la filosofía más elevada es la de Buda, que está basado en los textos hinduistas, en los Vedas, en las leyendas antiguas que ellos trajeron a la Tierra. Le llama la filosofía de la compasión. Pero esas historias, esas leyendas que fueron traídas, han sido manipuladas, instrumentalizadas, por las castas sacerdotales sobre todo, y por tanto es probable que hayamos perdido la pureza. En todo caso, voy a daros las fechas. Es muy largo este capítulo, como he dicho antes, y hay que hacer una síntesis, si no se alarga mucho el vídeo. Voy a daros las fechas más importantes y más significativas del registro histórico de la Tierra. 208.000 a.C. Establecimiento del viejo imperio, cuya sede está ubicada cerca de una de las estrellas Kola de la constelación de la Osa Mayor, Big Dipper, de esta galaxia. Las fuerzas invasoras del viejo imperio conquistaron el área con armas nucleares en algún momento anterior. Antes de 75.000 años antes de Cristo. Los registros del dominio contienen muy poca información acerca de las civilizaciones en las masas continentales de la Tierra de Atlanta y Lemuria. Sin embargo, sabemos que coexistieron en la Tierra más o menos al mismo tiempo. Al parecer, ambas civilizaciones fueron fundadas por los remanentes de culturas electrónicas espaciales que huyeron de sus sistemas planetarios nativos para escapar de la persecución política o religiosa. El dominio sabe que un edicto de larga data del viejo imperio prohibía la colonización de planetas no autorizada. Por lo tanto, es posible que su destrucción fuera causada por fuerzas policiales o militares que perseguían y destruían a los colonos como criminales.
Aunque esta es una suposición probable, no existe evidencia concluyente que explique la completa destrucción y desaparición de estas dos civilizaciones electrónicas. Los lemures son los primitivos antepasados de los chinos. Australia y las zonas oceánicas al norte eran el centro de la civilización de Lemuria y son la fuente de las razas orientales. Ambas civilizaciones poseían conocimientos de electrónica, de vuelo y otras tecnologías comunes a las civilizaciones espaciales. Además, ha habido cataclismos globales ocasionales causados por seres, como el que destruyó a los dinosaurios hace más de 70 millones de años. Esta destrucción fue causada por una guerra intergaláctica durante la cual la Tierra y muchas otras lunas y planetas vecinos fueron bombardeados con armas atómicas. Las explosiones atómicas causan precipitaciones atmosféricas muy parecidas a las de las erupciones volcánicas. La mayoría de los planetas en este sector de la galaxia han sido desiertos inhabitables desde entonces. Antes de 30.000 a.C., la Tierra comenzó a ser utilizada como vertedero y prisión de seres considerados intocables, es decir, criminales o disconformistas. Los seres eran capturados, encapsulados en trampas electrónicas y transportados a la Tierra desde varias partes del Viejo Imperio. Estaciones de amnesia subterráneas fueron instaladas en Marte y la Tierra, en las montañas de Rwenzori en África, en los Pirineos de Portugal y en las estepas de Mongolia. Desde 15.000 a.C., las fuerzas del Viejo Imperio supervisaron la construcción de una operación de minería hidráulica en la cordillera de los Andes, en la actual Bolivia, cerca del lago Titicaca, el lago de piedras de estaño, en Tiahuanaco, incluyendo la construcción del macizo complejo de edificios de piedra tallada conocido como Calasasaya y su Puerta del Sol a una altitud de casi 4.300 metros. 11.600 a.C. El eje polar de la Tierra se desplazó hacia una zona marítima. La última era de hielo llegó a su fin abruptamente, cuando las capas de hielo polar se derritieron y el nivel del mar subió, sumergiendo grandes áreas de las masas continentales de la Tierra. Los últimos vestigios de la Atlántida y Lemuria fueron cubiertos por el agua. En las Américas, Australia y las regiones del Ártico se produjeron extinciones masivas de animales debido al desplazamiento polar. 10.450 a.C. Los planes para la construcción de la Gran Pirámide de Giza fueron hechos por un ser del Viejo Imperio llamado Thoth. Los 4 conductos de ventilación de las pirámides apuntan precisamente a las principales estrellas del Viejo Imperio, vistas desde Giza en este año. La alineación de las pirámides de Giza en el suelo se corresponde perfectamente con la alineación de la constelación de Orión en el cielo, vista desde Giza en relación con el Nilo, como la representación terrenal de la Vía Láctea en el cielo. 8.212 a.C. Los Veda o himnos védicos son un conjunto de himnos religiosos que se introdujeron en las sociedades de la Tierra. Estos se transmitieron por tradición oral, memorizados de generación en generación. 8.050 a.C. La destrucción del planeta sede del gobierno del Viejo Imperio en esta galaxia. Este fue el final del Viejo Imperio como entidad política en la galaxia. Sin embargo, dado el inmenso tamaño del Viejo Imperio, le llevará al dominio muchos miles de años conquistarlo por completo. La inercia de los sistemas político, económico y cultural del Viejo Imperio seguirá existiendo durante algún tiempo más. 6.750 a.C. Otras civilizaciones de pirámides fueron creadas por el Viejo Imperio en la Tierra.
Estas se establecieron en Babilonia, Egipto, China y Mesoamérica. El área mesopotámica disponía de instalaciones de servicio, estaciones de comunicaciones, puertos espaciales y explotaciones de canteras para estas civilizaciones falsas. Ptah fue el nombre dado al primero de una sucesión de administradores del viejo imperio que se presentaron a la población de la tierra como gobernantes divinos. Los así llamados gobernantes divinos que siguieron a Ptah en la tierra fueron conocidos por los egipcios como Ntr, que significa guardianes o vigilantes. Su símbolo era la serpiente o dragón que representa una orden secreta del viejo imperio, llamada los Hermanos de la Serpiente. Los ingenieros del viejo imperio usaron herramientas de corte de ondas de luz altamente concentradas para esculpir y excavar bloques de piedra en forma rápida. También utilizaron campos de fuerza y naves espaciales para levantar y transportar bloques de piedra que pesaban cientos o miles de toneladas cada uno. La implantación de algunas de estas estructuras se encontrará que tienen un significado geodésico o astronómico en relación con varias estrellas en esta región galáctica. 6248 a.C. El comienzo de la guerra activa entre el Comando Espacial del Dominio y los restos supervivientes de la flota espacial del Viejo Imperio. En este sistema solar duró cerca de 7500 años, 3450 a 3100 a.C. La intervención en los asuntos en la Tierra por los operarios o dioses divinos del Viejo Imperio está interrumpida en este momento por las fuerzas del dominio. Ellos se vieron obligados a sustituirlos por gobernantes humanos. Ellos finalmente dejaron Egipto y regresaron a los cielos, por así decirlo, en su derrota. Seres humanos tomaron el papel rector como faraones. El primer faraón humano trasladó la ciudad capital de Egipto de Memphis a Heracleópolis. La fuerza expedicionaria del dominio libró una guerra activa de conquista religiosa contra el misterioso culto egipcio, llamado del sumo sacerdote de Amón, también conocido como los Hermanos de la Serpiente del Viejo Imperio. Durante este tiempo, el faraón Akenatón abolió el sacerdocio de Amón y trasladó la capital de Egipto desde Tebas a la nueva ubicación de Amarna, en el centro exacto geodésico de Egipto. Sin embargo, este plan para derrocar al control religioso del Viejo Imperio fue rápidamente desbaratado. 604 a.C. Lao Tse, un filósofo que escribió un pequeño libro llamado El Camino, fue un ser de gran sabiduría que se sobrepuso a los efectos de la maquinaria de hipnosis, amnesia del Viejo Imperio y escapó de la Tierra. Su comprensión de la naturaleza de un ser debe haber sido muy buena para lograr esto. Según la leyenda común, su última vida como ser humano la pasó en un pequeño pueblo de China. Contempló la esencia de su propia vida, al igual que Gautama Siddhartha, se enfrentó a sus propios pensamientos y vidas pasadas. De este modo, recuperó algo de su propia memoria, su capacidad e inmortalidad. Su relato del Génesis menciona también que Jehová diseñó cuerpos biológicos para que vivieran 120 años en la Tierra. Los organismos biológicos en la mayoría de los planetas clase 7 en soles de tipo 12 suelen ser diseñados para durar un promedio de unos 150 años. Los cuerpos humanos en la Tierra solo duran alrededor de la mitad. Sospechamos que esto se debe a que los administradores de la prisión han alterado el material biológico de los cuerpos humanos en la Tierra para que mueran con más frecuencia, para que los seres que habitan en ellos se reciclen a través del mecanismo de amnesia con mayor frecuencia. 559 a.C. El oficial al mando del batallón del dominio que se perdió en 5965 a.C. fue detectado y localizado por un grupo de búsqueda
enviado a la Tierra por la fuerza expedicionaria del dominio. Él se encarnó como Ciro II de Persia durante ese tiempo. Y en un momento determinado de esta especie de dictado que da a Matilda, esa enseñanza que habla de la historia, habla de los Anunnaki, los famosos Anunnaki de los sumerios, que son ellos. Los Anunnaki son entidades del dominio, por tanto para él son los buenos, son los que nos ayudan. Cómo vinieron a la Tierra y cómo las pinturas y la iconografía que se describe a los Anunnaki como seres alados que llevan, sobre todo Oanes, los que vienen del fondo del mar, los que salen del agua, llevan un aparatito como una especie de pequeño bolso en la mano. Eso es un aparato electromagnético que trata de localizar a los viejos espíritus del dominio que habían desaparecido de la base del Himalaya. Es decir, que siguen buscando a sus 3000 compañeros y a espíritus en la Tierra que sean libres, que tengan unos valores de acuerdo a los que ellos propician y a los que ellos practican. Ese aparatito traído por los Anunnaki, que son ellos, por tanto son los buenos, digamos, es un rastreador electromagnético de espíritus, de entidades. Cosa curiosa la que nos cuenta o que le cuenta a Matilda. El grupo de búsqueda del dominio ideó una amplia variedad de dispositivos electrónicos de detección necesarios para realizar un seguimiento de la firma electrónica o longitud de onda de cada uno de los miembros del batallón desaparecido. Algunos fueron usados en el espacio, otros en la Tierra, y dispositivos especiales fueron inventados para detectar a seres debajo del agua. Uno de estos dispositivos electrónicos de detección fue descrito como el árbol de la vida. El dispositivo era literalmente una herramienta diseñada para detectar la presencia de vida, que es lo que un ser es. Se trataba de un generador de una gran pantalla electrónica diseñada para permear amplias áreas. Según los humanos antiguos de la Tierra, se parecía a una especie de árbol, ya que estaba compuesto por una red entrelazada de generadores y receptores de campo electrónico. El campo electrónico era capaz de detectar la presencia de un ser, ya sea que estuviera ocupando un cuerpo o que se encontrara fuera de él. Una versión portátil de este dispositivo de detección fue llevada por cada uno de los miembros del grupo de búsqueda del dominio. Tallas de piedra en Sumeria muestran seres alados con instrumentos en forma de piña para escanear los cuerpos de los seres humanos. También muestran las baterías de alimentación del escáner, las que se representaban como canastas estilizadas o baldes de agua, transportados por seres alados con cabezas de águila. Los miembros de la unidad aérea del grupo de búsqueda del dominio, liderados por Ahura Mazda, eran conocidos como los dioses alados según la interpretación humana. A lo largo de la civilización persa hay gran cantidad de bajorrelieves tallados en piedra que representan a las naves espaciales con alas. Las denominaron Parabahar. Los miembros de la unidad acuática del grupo de búsqueda del dominio fueron denominados Oanes por los seres humanos locales. Tallas de piedra de los así llamados Oanes los representan vistiendo trajes de buceo plateados. Ellos vivieron en el mar y fueron vistos por la población humana como hombres disfrazados de peces. Algunos miembros del batallón perdido fueron encontrados en los océanos habitando cuerpos de delfines o ballenas. En tierra firme, los miembros del grupo de búsqueda del dominio fueron conocidos como Anunnaki por los sumerios y como Nefilim en la Biblia. Por supuesto, su verdadera misión y actividades nunca fueron revelados al Homo sapiens. Sus actividades han sido encubiertas deliberadamente. Por lo tanto, las historias humanas y leyendas sobre los Anunnaki y los otros miembros de los grupos de búsqueda del dominio no han sido entendidos y fueron muy mal interpretados.
Bien amigos, este es el repaso de los hechos históricos más importantes que cita Seguramente habría más, pero he tenido que resumir porque ese capítulo es muy largo. Pero hay un hecho sorprendente que a mí me ha dejado un poco perplejo y me ha hecho reflexionar. En ningún momento en el libro cita a Jesucristo, pero Jesucristo es el elemento motivador, el principio, el fundamento de casi un tercio de la humanidad. ¿Cómo es posible que él hable de Ahura Magda, de Buda, de Lao Tse, de Ciro, de Soleimán el Magnífico, y sin embargo no hable de Jesucristo? En mayor medida porque Matilda confiesa que es cristiana y practicante, o sea, por lo visto, bastante devota. ¿Cómo es posible que él no hable de uno de los pilares fundamentales de la historia de la humanidad? Es algo extraño, algo que no puedo concebir, no lo entiendo. Yo he hecho mis propias deducciones. Vamos a ver. En un momento determinado, él cita y habla de que Jehová intercepta a Moisés camino de Palestina. Es decir, Moisés se había educado en el culto de que, digamos, inspirado por lo que dijimos en un vídeo anterior, la ley del uno. No es una ley citada o descrita, sino la ley del uno es vivir en armonía con un concepto universal, donde cada uno encaja en su nivel, en su conciencia y nadie es discriminado. La ley del uno. Por el hecho de nacer, todos vivimos en la ley del uno. Lo que de una u otra manera él va citando. Ustedes son espíritus inmortales que tienen una gran trascendencia, pero que la han olvidado y además han sido inducidos con órdenes telepáticas o hipnóticas para sentirse limitados, mermados y al servicio de una jerarquía implacable. Cuando Moisés sale con la ley del uno, es interceptado en el Sinaí y aparece un ser que, según es del viejo imperio, Jehová o Yahvé, que es el mismo personaje, y le impone a Moisés y a su pueblo una ley de 10 mandamientos. Probablemente son mandamientos necesarios porque en aquel tiempo no existía una conciencia muy elevada. Y el primer mandamiento es: amarás a tu Dios por encima de todas las cosas. Es decir, debía ser un Dios muy celoso. Él dice que ese Dios no es bueno, que ese Dios es la representación de un sistema piramidal en el que aparece una serpiente enroscada, el viejo imperio, donde la jerarquía es el fundamento. Está la élite, la cúpula y todos los demás van disminuyendo en poder hasta el punto de que los humanos, los marginados, no tienen derecho a nada. Es un sistema piramidal que sigue, es la ley de la jerarquía, un principio hermético. Todo es jerárquico. Pero él dice que no, que eso no es bueno, que el dominio a que él representa concibe que cada individuo tiene que ocupar un sitio con dignidad porque son espíritus inmortales. Por tanto, a Jehová no le trata muy bien y alude directamente a él como una persona que representaba los intereses de su enemigo, el viejo imperio, el manipulador, el imperio que nos ha sometido a la cárcel de la tierra. Bien, ¿qué es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo, como judío, tenía como padre o como Dios a Jehová o Yahvé, que es el mismo. Entonces, probablemente he deducido yo que no puede citar a Jesucristo porque ya ha citado al Padre de Jesucristo como una persona no muy recomendable. Por tanto, si el Padre es del viejo imperio y no es recomendable, Jehová o Yahvé, el Hijo, el único Hijo, no puede citarle como una persona, digamos, que representa los intereses del dominio, sino los intereses de una jerarquización que no es buena para la tierra. Y desde luego, si hay una doctrina jerárquica y manipuladora, es la religión católico-cristiana. En la medida de que ese Dios que es inalcanzable y su Hijo, que es el único, además es blanco, es judío y es rubito, a los negros, a los amarillos y a otros los excluye,
Ese Dios único tiene una jerarquía inmensa, incluso un representante en la tierra, que es el Papa, los cardenales, los obispos, los arzobispos, los sacerdotes, los párrocos, los diáconos, los subdiáconos, y al final aparecen los seres humanos. Ese es el modelo de la jerarquización absoluta. Para llegar arriba, tenemos encima, fijaros si tiene sentido este concepto que él habla de la tiranía del viejo imperio, para llegar a ser como Jesucristo, para llegar al cielo, tenemos que liberarnos del pecado original. Es decir, cuando tú naces, según esta doctrina, tú eres pecador. Es decir, ya vas con una carga inmensa. No sé qué clase de doctrina es que nada más nacer eres pecador. ¿Qué hicimos? Algunas veces dicen, bueno, pues yo he oído a madres que me dicen, pecador serás tú, pero mi hijo no, porque las madres adoran a sus hijos. Mi hijo no es pecador, mi hijo es mío, y yo le quiero y le adoro. Y eso de pecador, ¿quién se le ha ocurrido decir que un niño por el hecho de nacer es pecador? Bueno, pues eso es un concepto muy duro que la Iglesia Católica ha practicado a lo largo de toda la historia suya, y que además es necesario pasar por el bautismo. Si no te bautizas, tú no eres cristiano. Y luego, además de ser cristiano, no puedes cometer pecados, tienes que obedecer a tu jerarquía, y al final puede ser que llegues a ser complaciente con Dios. Pero es un modelo absolutamente jerarquizado. Y Jesucristo, querramos o no, representa el modelo de Jehová, el modelo de la jerarquización absoluta. No sé, hemos hablado algunas veces de Jesucristo como un modelo desde el concepto extraterrestre. Hemos hablado que incluso fue compenetrado probablemente por entidades. Pero esas entidades son del viejo imperio y por tanto, según malas, o es compenetrado por el dominio y son buenas. Pero si es por el dominio, tiene que renunciar a Jehová o a Yahvé. Jesucristo nunca renunció a su Padre. Él habla de su Padre, pero nunca renunció a Jehová o Yahvé, a no ser que sea otro Padre. Total, que lo que resulta absolutamente paradójico y extraño es que en todo el libro, sabiendo que Matilda es cristiana practicante, no cite a Jesucristo. Probablemente él no quiso herir a Matilda. Yo entiendo que es así. ¿Por qué? Porque hay un antecedente de que no deja en buen lugar al Padre de Jesucristo, que es Yahvé o Jehová. Y como es del viejo imperio, se entiende que toda la casta, el hijo y la casta sacerdotal que ha, digamos, dominado al humano durante 2000 años, es el modelo que el dominio no acepta, el dominio de la jerarquización, de la humillación del hombre, que nace en el purgatorio o la cárcel de la tierra con un pecado. Tú por el hecho de nacer eres pecador, eso es terrible, es una carga que yo no sé cómo aguantaron los de la Edad Media. Tenían que sentirse reptiles, tenían que sentirse nada. ¿Cómo es posible que a un niño que adoras, que es tu hijo, al que le darías la vida, sea un pecador? Pues según este concepto jerárquico, según la doctrina hecha por hombres, seguramente no por dioses, efectivamente lo que nace está tintado o manchado de pecado. Yo creo que es por eso que no cita a Jesucristo, pero puedo equivocarme. Y además esto lo digo con la reflexión absoluta de que cada uno tiene la religión que desea tener y practica lo que quiera practicar. Pero yo he visto en algunas ocasiones que el mayor freno para entrar en el concepto cósmico, en el concepto de la nueva dimensión, de la nueva humanidad, es la religión. La religión en todo caso frena, limita y nos convierte en borregos, en casi todos los casos. Pero eso no quiere decir que usted no tenga creencias y que las practique. Adelante, cada uno es libre. Pero este es un vídeo de debate y por tanto, con todo el respeto para los que practican alguna religión, ese es mi punto de vista. En fin, os dejo ya con esta última reflexión y os cito para el próximo vídeo.